Comenzó durante una reparación que debería haber sido olvidable, el tipo de arreglo pequeño y rutinario que apenas se registra en la memoria una vez que se guardan las herramientas. Una tarea que se mide en minutos, no en momentos de consecuencia. Pero cuando AZN se inclinó más cerca, cuando el hábito dio paso al instinto, la rutina se transformó silenciosamente en realización. Lo que descubrió no había aparecido de la noche a la mañana. Había estado allí durante mucho más tiempo de lo que nadie quería creer, sobreviviendo carrera tras carrera, pasada tras pasada, oculto a plena vista. Lo más aterrador no era que el fallo existiera, sino que hubiera esperado pacientemente, equilibrado en un margen muy estrecho, a un solo instante de cambiarlo todo para siempre. La reparación en sí no empezó de forma distinta a las docenas anteriores. Movimientos familiares, la memoria muscular guiando cada paso. No había urgencia porque nunca había habido motivos para la urgencia. Para Manat, este tipo de trabajo rara vez conllevaba suspense. Las máquinas de carreras exigen una atención constante y los problemas reales suelen anunciarse pronto a través del sonido, la vibración o el tacto. Este no había hecho nada de eso. A primera vista el problema parecía menor, casi insultante en su simplicidad. El tipo de cosa que invita a la eficiencia más que a la precaución. No había señales de advertencia ni indicadores visibles de un fallo inminente, nada que sugiriera que algo bajo la superficie estuviera mal. En el mundo de las carreras callejeras se confía en las reparaciones rutinarias precisamente por su previsibilidad. Los patrones se repiten. Las piezas se comportan como se espera. Esa confianza se hizo añicos en el instante en que el componente se soltó. Lo que AZN vio no coincidía con la experiencia ni con las expectativas. El daño no era reciente ni accidental. No se parecía en nada a la fatiga normal de las carreras. En su lugar parecía envejecido, tranquilo, casi intencionado por la forma en que se había permitido que persistiera. Existía en un lugar que pocas personas inspeccionan de cerca, a menos que algo ya haya ido mal. Y nada había ido mal todavía. Eso era lo que lo hacía tan inquietante. La comprensión no llegó de golpe. Se asentó lentamente, pesada e innegable. No se trataba de un fallo a punto de producirse. Era un fallo que ya había estado produciéndose. Silenciosamente, poco a poco. El coche había estado funcionando con una vulnerabilidad oculta, llevando el riesgo a través de cada recorrido sin que se disparara una sola alarma. AZN dejó de moverse, no porque necesitara pensar, sino porque el instinto le decía que lo parara todo. El ambiente del garaje cambió al instante. Se dejaron las herramientas. Las manos se quedaron quietas. Las conversaciones se desvanecieron. Un tipo específico de silencio llenó el espacio, no confusión, sino reconocimiento. Todo el mundo podía sentirlo. Lo que hacía aterrador el descubrimiento no era solo lo que había al descubierto, sino lo que implicaba. La zona comprometida se encontraba en una posición en la que el fallo no se anunciaría gradualmente. No habría vibración de aviso ni una segunda oportunidad para levantar el pie del acelerador. Sería instantáneo, total, consecuente. AZN comprendió inmediatamente que no se trataba de un simple descuido. En las carreras, los problemas que pasan desapercibidos son los más letales porque reescriben todo lo que uno creía entender sobre seguridad y control. La pregunta surgió sin esfuerzo. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ahí? Mientras el coche permanecía abierto, despojado de su ilusión de fiabilidad, se hizo evidente lo cerca que había estado la rutina de enmascarar algo mucho más grave. La reparación, que debería haber durado minutos, había destapado un riesgo que no se medía en carreras perdidas, sino en resultados que nadie quería decir en voz alta. AZN no dramatizó el momento. No le hacía falta. La evidencia era innegable y alteró el tono de todo lo que vino después. Esto ya no era mantenimiento. Era descubrimiento. Uno inesperado. Una vez pasado el shock inicial, AZN cambió de marcha de la única forma que permite la experiencia. La reacción dio paso a la documentación. El pánico no tiene cabida en un garaje, sobre todo cuando las suposiciones empiezan a derrumbarse.
Volvió a la zona, ahora más despacio, trazando bordes, siguiendo líneas de tensión, estudiando patrones. Lo que vio confirmó lo que el instinto ya había susurrado. Esto no fue al azar. El defecto tenía forma, tenía historia, tenía la intención escrita en él a través de la repetición y la negligencia. La colocación por sí sola era alarmante. Esta sección fue diseñada para absorber la fuerza y distribuir la carga uniformemente en condiciones extremas. La debilidad aquí no aumenta gradualmente. Espera, aguanta, y luego libera todo a la vez. La única razón por la que no se había producido ya el desastre era el momento, no el diseño. A medida que ACTN seguía los daños hacia el exterior, la claridad se agudizaba. Las microfracturas irradiaban desde un punto central, prueba de ciclos de tensión repetidos más que de un único suceso. El coche había estado acelerando, despegando y compitiendo mientras el defecto se expandía silenciosamente. Cada carrera había ampliado la brecha entre el control y la catástrofe sin que nadie se diera cuenta. Lo que más preocupó a ACTN fue lo que no vio. Ningún daño secundario. Ningún desgaste inusual en los componentes circundantes. Ninguna compensación obvia en otra parte del sistema. El coche se había adaptado alrededor del defecto, enmascarándolo tan completamente que las inspecciones rutinarias nunca lo señalaron. Ese tipo de adaptación es peligrosa. Genera confianza. Todo parece ir bien hasta que de repente no lo está. El descubrimiento obligó a plantearse preguntas incómodas sobre el proceso. Se habían hecho inspecciones. Los registros estaban al día. No hubo negligencia clara en el sentido tradicional. El problema vivía en un punto ciego creado por la familiaridad, donde la repetición sustituye al escrutinio. Cuando algo nunca ha fallado antes, se gana una confianza que quizá ya no merezca. ACN reconoció la trampa al instante porque él mismo había caído en ella antes. Las carreras recompensan la constancia. La constancia genera asunción. Se espera que los componentes que siempre han aguantado sigan aguantando. Este fallo explotaba esa expectativa a la perfección. Existía donde la confianza era mayor. Al seguir examinando la zona, aparecieron nuevos detalles que aumentaron la preocupación. Aparecieron signos de exposición al calor incompatibles con las condiciones normales de funcionamiento. Esto significaba que el fallo no era solo estructural, era reactivo. Cambiaba bajo tensión. Se aceleraba hacia el fallo una vez superados los umbrales. Esa constatación convirtió la inquietud en urgencia. ACN comprendió entonces que no se trataba solo de una inspección fallida, sino de una vulnerabilidad sistémica del tipo que no pertenece a un solo coche o equipo, sino a toda una forma de comprobar, confiar y avanzar sin reevaluar los supuestos fundamentales. En el mundo de la competición callejera los coches evolucionan constantemente. Las modificaciones se acumulan sobre las modificaciones. Las trayectorias de carga cambian. Las tensiones se redistribuyen. Con el tiempo, las tolerancias originales se quedan obsoletas. Este defecto existía porque la evolución había superado a la reevaluación. Lo que ACTN no debía ver no era solo el daño en sí, sino la implicación de que otros podrían estar corriendo con riesgos invisibles similares. El garaje parecía más pequeño. El silencio se hizo más pesado. Ya no se trataba de reparar un vehículo, sino de enfrentarse a una posibilidad que nadie quería reconocer. ACTN repasó en su mente las pasadas carreras preguntándose lo cerca que podrían haber estado las cosas sin que nadie se diera cuenta. Los momentos que antes se tachaban de mala suerte, ahora se parecían sospechosamente a advertencias. La línea que separa la coincidencia de la señal se difumina. ACN resistió el impulso de especular en voz alta. La especulación se extiende más rápido que la claridad, y la claridad era lo que importaba ahora. Se centró en los hechos. El fallo existía desde hacía tiempo. Había progresado silenciosamente. Había escapado a la detección, porque vivía en una zona de confianza y tenía el potencial de fallar catastróficamente sin previo aviso. ACN sabía que la forma en que se movía la información era tan importante como la propia información. El pánico podría llevar a tomar decisiones precipitadas.
el silencio podría permitir que persistiera el riesgo. El equilibrio entre alertar y alarmar es delicado y él sintió su peso de inmediato. Cuando los demás se reunieron para mirar las reacciones fueron silenciosas pero intensas. Nadie bromeó, nadie lo desestimó. El daño hablaba con autoridad. No se trataba de un riesgo hipotético o de un caso límite. Era real, presente e implacable. Alguien preguntó cuánto tiempo podía llevar allí. AZN no respondió de inmediato. Calcular el tiempo requeriría un análisis minucioso y hacer conjeturas no serviría de nada. Lo que importaba no era la duración exacta, sino el hecho de que la duración existiera. Lo suficiente como para importar. Lo suficiente como para cambiarlo todo. El descubrimiento replanteó la historia reciente y puso en tela de juicio la presunción de que la ausencia de fallos equivale a la seguridad. Recordó a todos que las carreras funcionan con márgenes más estrechos de lo que permite la comodidad y que la familiaridad puede ser la venda más peligrosa de todas. Lo que AZN no debía ver había estado oculto a plena vista, protegido por la confianza y la repetición. Ahora que era visible, exigía la respuesta no solo de un taller, sino de una comunidad construida sobre el riesgo compartido. La reparación, que empezó como rutina, había pasado a la cuenta de resultados, y una vez cruzada esa línea, no hay vuelta atrás a la suposición. Larga existencia. La pregunta más inquietante no era qué se había encontrado, sino cuánto tiempo se había permitido que existiera. Para Manat, esa pregunta tenía un peso mucho mayor que la curiosidad. El tiempo transforma los defectos en amenazas, y cuanto más tiempo sobrevive un fallo sin ser detectado, más supuestos invalida silenciosamente. De pie ante los daños expuestos, quedó claro que aquello no era reciente. Tenía historia. La primera pista fue la consistencia del desgaste. Los daños que se producen de repente dejan tras de sí un caos. Este no lo hizo. Los bordes estaban desgastados en algunas partes, lo que sugería ciclos repetidos de tensión más que un único momento catastrófico. Ese tipo de desgaste solo se desarrolla cuando un coche ha funcionado, se ha parado, se ha ajustado y ha vuelto a funcionar una y otra vez, mientras el defecto se adapta junto con todo lo demás. AZN empezó a trazar mentalmente líneas temporales recientes, carreras completadas sin incidentes, pases que se sentían limpios, montajes que se comportaban exactamente como se esperaba. El coche no había dado ningún indicio de que algo fuera mal, lo que significaba que el defecto había existido silenciosamente durante momentos que ahora todos recordaban como estables. La estabilidad en retrospectiva parecía engañosa. A continuación se revisaron los registros de inspección, no porque nadie esperara una negligencia, sino porque el proceso deja huellas. Los registros mostraban comprobaciones periódicas, un mantenimiento constante y ninguna laguna que hiciera pensar en un descuido. Ese era el problema: todo se había hecho correctamente según la rutina establecida. El fallo había vivido fuera del campo de visión de la rutina. Esto suscitó una incómoda constatación. Si el problema había existido tanto tiempo sin detectarse, no se ocultaba porque la gente fuera descuidada. Se escondía porque la gente tenía confianza. Confianza en un componente que nunca antes había fallado. Confianza en un diseño que se suponía a prueba de balas. La confianza en este caso se había convertido en camuflaje. La línea temporal empezó a estirarse hacia atrás. Los daños mostraban signos de haber soportado múltiples configuraciones, lo que significaba que eran anteriores a modificaciones recientes. Es probable que se originara antes, quizá durante una fase en la que los cambios se sucedían rápidamente y las mejoras de rendimiento superaban a la reevaluación estructural. Ese periodo es habitual en las carreras de alto nivel, donde la innovación avanza más rápido que la precaución. A medida que AZN rastreaba el punto de origen, se hizo evidente que el defecto podía haber comenzado como algo insignificante, una microimperfección, un elevador de tensión introducido durante la fabricación o una modificación temprana. Sola habría sido inofensiva. Con el tiempo, bajo una carga repetida, evolucionó. Esa evolución fue invisible hasta que llegó a un punto en el que su descubrimiento se hizo inevitable. Lo que lo hizo especialmente inquietante fue darse cuenta de que el coche había normalizado efectivamente el defecto.
Los sistemas a su alrededor lo habían compensado. Las cargas se habían redistribuido. El comportamiento se ajusta sutilmente, enmascarando el peligro. Este tipo de normalización es peligrosa porque crea una falsa sensación de armonía. Todo funciona hasta que deja de funcionar. ACN comprendió que la longevidad del defecto no significaba seguridad, sino paciencia. El defecto había esperado creciendo paulatinamente mientras el coche seguía rindiendo a un alto nivel. Cada ejecución satisfactoria reforzaba la creencia de que nada iba mal incluso a medida que el margen de error se estrechaba silenciosamente. Cuanto más lo examinaban, más clara se hacía la cronología. No se trataba de un problema que se midiera en días o semanas. Probablemente había estado presente a lo largo de varias temporadas, soportando condiciones que deberían haberlo revelado pero sin llegar a cruzar el umbral que desencadena el fallo. Esa resistencia no era tranquilizadora, era aterradora. Esta toma de conciencia replanteó momentos pasados carreras, que acabaron de forma ligeramente distinta a la esperada ajustes que parecían necesarios pero inexplicables variaciones atribuidas a las condiciones de la pista o a peculiaridades de la configuración que ahora aparecían a través de una lente diferente. Ninguno de esos momentos habían sido fracasos, habían sido susurros. El coche había estado comunicando pero no lo suficientemente alto como para ser entendido dentro del ecosistema del forajido callejero. La longevidad se confunde a menudo con la validación. Si algo sobrevive el tiempo suficiente, se supone que es sólido. Este descubrimiento desafió directamente esa suposición. La longevidad también puede significar consecuencias tardías. AZN sintió el peso de esa distinción de inmediato. La antigüedad del fallo no lo absolvía, sino que condenaba los procesos que habían permitido su persistencia incuestionable no por incompetencia, sino por la confianza basada en la repetición. La cuestión de cuánto tiempo llevaba ahí se extendía más allá de este único coche. Si este defecto podía existir durante tanto tiempo sin ser detectado, ¿qué más podría estar funcionando en condiciones similares en otros lugares? La idea resultaba inquietante, no porque implicara un peligro generalizado, sino porque ponía de relieve la facilidad con la que el peligro puede esconderse dentro de la familiaridad. Nadie en el garaje habló a la ligera después de aquello. El descubrimiento había pasado de ser una preocupación aislada a una reflexión sistémica. El tiempo había transformado una pequeña imperfección en una catástrofe potencial, y lo único que había evitado el desastre había sido el azar. AZN reconoció que el azar no es una estrategia de seguridad. El plazo importaba porque exigía responsabilidades, no culpas. Responsabilidad para reevaluar lo que se considera seguro simplemente porque siempre lo ha sido. Responsabilidad para reconocer que la evolución exige una reevaluación especialmente cuando la velocidad y el estrés aumentan con el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? No era una pregunta con una respuesta clara. Era una pregunta con implicaciones que se extenderían hacia el exterior. Significaba reconocer que la confianza del pasado se había perdido no por error, sino por inercia. El coche había arrastrado este defecto en silencio carrera tras carrera, temporada tras temporada. Había confiado en que el sistema lo detectaría antes de que fuera importante. Esa confianza estuvo a punto de perderse. Cuando AZN se retiró de la inspección, el calendario ya no parecía abstracto. Se sentía urgente. No porque el peligro fuera inminente, sino porque la ilusión de seguridad había quedado al descubierto. El fallo había estado ahí el tiempo suficiente para cambiarlo todo. El riesgo. El peligro no era dramático en apariencia, y precisamente por eso se había pasado por alto. A lo que se enfrentaban AZN y los demás no era a un fallo clamoroso, sino a una convergencia de pequeños supuestos que se habían alineado silenciosamente hasta convertirse en algo letal. En las carreras de alta velocidad, la catástrofe rara vez se anuncia por sí sola. Espera a que las condiciones se alineen y llega de golpe. La zona comprometida se encontraba en la intersección de la fuerza y la velocidad, un lugar diseñado para soportar los extremos sin rechistar. En circunstancias normales, habría sido uno de los últimos componentes de los que alguien se habría preocupado. Esa confianza se había ganado a lo largo de años de fiabilidad, y la fiabilidad se había convertido en permiso para dejar de mirar con atención.
El riesgo que todos pasaron por alto no era la ignorancia. Lo que hacía que este riesgo fuera especialmente peligroso era cómo se habría manifestado. No habría habido señales de advertencia reconocibles para el conductor. No hay pérdida gradual de control. No hay oportunidad de abortar. El fallo en esta zona habría sido instantáneo, transfiriendo energía violentamente y sin negociación. La supervivencia habría dependido más de la suerte que de la preparación. Cuando AZN consideró esa hipótesis, el peso de la misma se asentó con fuerza. La cultura de las carreras acepta el riesgo, pero lo hace bajo el supuesto de que el riesgo se gestiona, se comprende y se mitiga siempre que sea posible. Este fallo representaba un riesgo no gestionado oculto, bajo capas de confianza y repetición. Violaba el contrato tácito entre el conductor y la máquina. El riesgo pasado por alto también ponía de manifiesto un problema estructural en la forma de percibir la seguridad. Las comprobaciones suelen diseñarse en torno a modos de fallo conocidos en torno a lugares en los que ya se han producido problemas anteriormente. Este fallo existía fuera de esos patrones. Aprovechaba un punto ciego creado por la historia en el que el éxito pasado se confundía con la seguridad futura. En el mundo de los delincuentes callejeros, los coches son sistemas vivos. Evolucionan constantemente absorbiendo nuevas tensiones a medida que aumentan las prestaciones. Los componentes que antes estaban sobredimensionados se convierten en meramente adecuados. Lo adecuado se convierte en marginal. Sin una reevaluación deliberada, los márgenes desaparecen silenciosamente. El defecto se había beneficiado de esa evolución. A medida que aumentaba la potencia y las configuraciones se hacían más agresivas, la tensión cambiaba sutilmente. Las cargas recorrían caminos que antes no habían recorrido. La zona comprometida absorbía esas cargas silenciosamente, adaptándose hasta que la propia adaptación se convirtió en el problema. Así es como los sistemas fallan sin fallar, justo hasta que lo hacen. Lo que inquietó a todo el mundo fue lo cerca que había estado de desencadenarse, no por una conducción temeraria, sino por un funcionamiento normal. Una superficie ligeramente diferente, un despegue marginalmente mejor, una fracción más de agarre. Cualquiera de ellas podría haber bastado para llevar el fallo más allá de su límite. El riesgo no había requerido un error, sino una oportunidad. Esa constatación replanteó el éxito reciente. Los pases limpios ya no parecían tranquilizadores, sino condicionales. El margen de seguridad había sido dictado por el azar, no por el diseño. La ASEAN comprendió que este era el tipo de riesgo más peligroso porque crea una falsa confianza. Cuando nada va mal, la fe se endurece. Los conductores empujan más, los equipos optimizan más. El sistema premia los comportamientos que amplifican el peligro sin saberlo. Cuando el riesgo se revela, ya es demasiado tarde para reaccionar. El riesgo pasado por alto también puso en entredicho la idea de que los fallos de seguridad son siempre consecuencia de atajos o negligencias. No se trataba de negligencia, sino del efecto acumulado de la confianza, el éxito y la rutina. Todos los implicados habían hecho lo que se suponía que tenían que hacer de acuerdo con las normas establecidas. La conversación en el garaje pasó de la conmoción a la responsabilidad, no para culpar a nadie, sino para adaptarse. El descubrimiento exigió cambios no solo en un coche, sino en la forma de evaluar otros. Obligó a reconsiderar lo que se consideraba seguro, simplemente porque siempre lo había sido. No fue un ajuste de cuentas fácil. Las carreras se basan en la confianza, y a la confianza no le gusta que la cuestionen. Sin embargo, la evidencia era innegable. El riesgo que todos pasaron por alto había sido real, persistente e implacable. Ignorarlo ahora no sería optimista, sino una negación. El grupo empezó a debatir cuántos otros componentes podrían existir en puntos ciegos similares, no porque esperasen un fallo generalizado, sino porque el principio había quedado al descubierto. La familiaridad adormece la vigilancia. El éxito genera asunción. La asunción oculta el riesgo. ACN sintió la responsabilidad de haber descubierto algo que no podía pasar desapercibido. El conocimiento cambia la obligación. Ahora que el riesgo era visible, exigía una acción irreparable. Exigía comunicación, reevaluación y voluntad de alterar la rutina en aras de la seguridad.
Lo que todos pasaron por alto no fue una grieta en el metal, sino una grieta en el proceso, un lugar en el que la evolución había superado al escrutinio. El peligro no residía en un componente defectuoso, sino en la creencia de que la fiabilidad pasada garantizaba la seguridad futura. Cuando la discusión se calmó, la gravedad del asunto se había asentado por completo. No se trataba de un cuasi accidente en el sentido dramático. Se trataba de una exposición prolongada que había pasado desapercibida durante demasiado tiempo. La ausencia de catástrofes se había confundido con una prueba de control. El riesgo que todos pasaron por alto se había escondido a plena vista, protegido por la confianza y la repetición. Ahora que estaba expuesto, exigía una respuesta a la altura de sus posibles consecuencias. Las carreras continuarían. El riesgo persistiría. Pero la ilusión de invulnerabilidad se había roto, y esa fractura, una vez vista, no podía ignorarse. Caída dentro del círculo. El descubrimiento no permaneció encerrado en un garaje durante mucho tiempo, no porque nadie se apresurara a difundirlo, sino porque el silencio tiene peso en las comunidades cerradas. Dentro del mundo de los forajidos callejeros, la gente puede sentir cuando algo fundamental ha cambiado. Las conversaciones cambiaron de tono casi de inmediato, pasando de las actualizaciones casuales a las comprobaciones cuidadosas de las bromas a las pausas mesuradas. Todo el mundo comprendió que lo que ACTN había descubierto no era solo un problema mecánico, sino una advertencia. Las consecuencias iniciales fueron más emocionales que logísticas. Los pilotos que llevaban años confiando en sus coches sin dudarlo, se encontraron repitiendo en sus mentes carreras recientes. Las pasadas limpias parecían ahora diferentes. Los momentos de confianza se replanteaban como momentos de exposición. La constatación de que la catástrofe se había evitado por casualidad y no por diseño inquietó incluso a los competidores más experimentados. Nadie reaccionó con pánico, pero la vigilancia sustituyó a la comodidad casi de la noche a la mañana. Los equipos empezaron a revisar de nuevo áreas que no se habían examinado en años, no porque sospecharan un fallo, sino porque se había reintroducido la propia sospecha. La confianza que antes era absoluta se había convertido en condicional. Ese cambio por sí solo alteró el comportamiento en todo el paddock. Lo que hizo que las consecuencias fueran tan profundas fue su universalidad. No se trataba de un problema aislado, de una filosofía de construcción o de un nivel de competencia. El fallo se había aprovechado de la suposición compartida de que ciertos componentes son intrínsecamente seguros, porque siempre lo han sido. Una vez que esa suposición se derrumbó en todas partes a la vez. Los pilotos veteranos fueron de los primeros en hablar en privado sobre ello, no con miedo, sino con reconocimiento. Muchos recordaron épocas anteriores en las que la innovación descontrolada había dado lugar a duras lecciones, momentos en los que el deporte se había visto obligado a recalibrarse tras haber estado a punto de fallar o haber perdido. Este descubrimiento se sintió como otro punto de inflexión, uno que exigía un ajuste antes de que las consecuencias lo forzaran. Los corredores más jóvenes asimilaron la lección de forma diferente. Para ellos, la revelación ponía en tela de juicio la idea de que el dominio elimina la vulnerabilidad. Habían crecido viendo a figuras dominantes actuar con aparente facilidad, dando por sentado que la experiencia les aislaba de peligros invisibles. Al enterarse de que incluso los equipos más experimentados podían verse sorprendidos por un riesgo oculto, cambiaron su forma de ver la preparación y la seguridad. En los garajes de los equipos, las conversaciones se volvieron más técnicas y sinceras. Los constructores discutieron las trayectorias de carga y los supuestos de tensión que habían permanecido incuestionables durante años. Los fabricantes revisaron las decisiones tomadas en función de las expectativas de rendimiento. En estas discusiones no hubo culpables, sino urgencia. Todos comprendieron que el coste de la complacencia era demasiado alto para ignorarlo. Los promotores y organizadores siguieron de cerca la situación, aunque se mantuvieron callados de cara al exterior. Su preocupación no era la imagen, sino la continuidad. El Street Outlaws existe porque equilibra el espectáculo con la supervivencia. Cualquier cosa que amenace ese equilibrio pone en peligro todo el ecosistema.
El descubrimiento les obligó a plantearse si las normas existentes seguían siendo suficientes para las velocidades y la potencia que ahora son habituales. Las consecuencias también afectaron a la confianza entre el conductor y la máquina. Los coches son más que herramientas en este mundo. Son compañeros extensiones del instinto y la intención. Descubrir que un coche podía albergar un silencioso defecto catastrófico erosionó esa relación de forma sutil pero significativa. Los pilotos se volvieron más cautelosos no en cómo corrían, sino en cómo se preparaban mentalmente. Para AZN la atención que siguió fue incómoda pero inevitable. Él no había buscado exponer un problema. Sin embargo, el conocimiento conlleva responsabilidad, y los demás acudían a él en busca de claridad, no de respuestas. Él respondió con moderación, dando más importancia al proceso que al pánico y a la reflexión que a la especulación. Esa moderación fue importante, ya que evitó que las consecuencias se convirtieran en rumores o temores, y basó la conversación en hechos e implicaciones. El mensaje era claro: no se trataba de señalar con el dedo, sino de evolucionar las prácticas antes de que la evolución volviera a superar a la seguridad. Con el paso de los días, la conmoción inmediata se fue suavizando hasta convertirse en determinación. Los equipos llevaron a cabo inspecciones adicionales, y los constructores ajustaron las listas de comprobación. El debate sobre la seguridad no se limitó al cumplimiento de las normas, sino que se extendió a la filosofía. ¿Qué es suficientemente seguro? ¿Qué se considera seguro? ¿Y quién decide cuándo hay que cuestionar esas suposiciones? La comunidad del automovilismo siempre ha aceptado el riesgo, pero también se ha enorgullecido de aprender de los accidentes. El descubrimiento reforzó esa identidad, recordó a todo el mundo que la supervivencia en este mundo no depende de las bravuconadas. Los coches más rápidos solo impresionan si vuelven de una pieza. Las consecuencias también modificaron la forma de hablar del éxito. Ganar coqueteando sin saberlo con la catástrofe ya no parecía triunfal en retrospectiva, sino condicional. Ese replanteamiento no disminuía los logros, sino que los contextualizaba. Algunos pilotos admitieron en privado que se habían sentido incómodos con ciertos componentes o diseños, pero que habían desechado esos instintos porque nada había ido mal. El descubrimiento validó esos instintos, fomentando una cultura en la que las preocupaciones podían expresarse sin ser tachadas de cautelosas o poco competitivas. Lo que surgió no fue miedo sino madurez, un reconocimiento de que el deporte había alcanzado un nivel en el que las viejas suposiciones requerían un reexamen constante. La potencia, la velocidad y el agarre habían avanzado. Los procesos debían avanzar con ellos. Las consecuencias dentro de la delincuencia callejera no fracturaron la comunidad, sino que la reforzaron al obligar a sacar a la luz la responsabilidad colectiva. Todos comprendieron que lo que estuvo a punto de ocurrirle a uno podía ocurrirle a cualquiera, y que la vulnerabilidad compartida exige una acción compartida. Al final de la semana el ambiente había cambiado notablemente. El paddock se sentía más deliberado, más centrado. Volvían las bromas, pero con un trasfondo de seriedad. La ilusión de invencibilidad se había desvanecido, sustituida por algo más duradero: el respeto. Respeto por la máquina. Respeto por los márgenes. Y respeto por la realidad de que la seguridad no es estática. Hay que ganárselo repetidamente, sobre todo en un mundo en el que superar los límites es el punto. Las consecuencias no fueron sonoras, pero sí duraderas. Alteraron los hábitos, agudizaron la conciencia y recordaron a todos por qué sobrevivieron lo suficiente para seguir compitiendo. Los cambios. Cuando las reacciones inmediatas se asentaron, quedó claro que lo que AZN había descubierto no era un susto momentáneo, sino un punto de inflexión. El descubrimiento no exigió titulares ni reuniones de urgencia para demostrar su importancia. Su impacto vivió en el comportamiento, en la alteración de las rutinas y en la conciencia colectiva de que algo fundamental había cambiado. Una vez que se percibe un riesgo oculto, el futuro no puede volver a plantearse de la misma manera. Lo que primero cambió fue la percepción. La seguridad se había tratado durante mucho tiempo como algo básico, algo asumido, una vez marcadas ciertas casillas.
El fallo detectado por AZN puso de manifiesto lo frágil que puede ser esa suposición cuando el rendimiento evoluciona más rápido que el proceso. La comunidad se dio cuenta de que la seguridad no es un estado fijo, sino un objetivo móvil que debe perseguirse intencionadamente a medida que aumentan la potencia, la velocidad y la complejidad. Esta toma de conciencia reconfiguró las prioridades. Los equipos empezaron a hablar menos de si algo había fallado alguna vez y más de si podría fallar en condiciones nuevas. Ese sutil cambio de lenguaje marcó un profundo cambio de mentalidad. La fiabilidad pasada ya no era prueba suficiente. Se convirtió en un dato más que en una garantía. Dentro del ecosistema de los forajidos callejeros, esta recalibración importaba profundamente. La longevidad del espectáculo depende de su capacidad para sobrepasar los límites sin cruzar líneas que no se puedan descruzar. El descubrimiento obligó a reevaluar honestamente dónde están realmente esas líneas y no dónde la gente supone que están. Para los conductores el cambio fue tanto interno como de procedimiento. La confianza en la máquina se matizó. La confianza seguía siendo esencial, pero ahora iba acompañada de curiosidad en lugar de autocomplacencia. Los pilotos empezaron a hacerse preguntas diferentes durante la preparación, no porque dudaran de sus coches, sino porque respetaban la complejidad de lo que estaban pidiendo a esos coches que soportaran. Los constructores y fabricantes sintieron el cambio de forma aguda. El descubrimiento validó una verdad que entienden bien, pero que rara vez articulan públicamente. Todo diseño conlleva suposiciones y las suposiciones envejecen. Los materiales se comportan de forma diferente bajo nuevas tensiones. Lo que antes parecía excesivo puede convertirse en marginal sin que nadie se dé cuenta. El incidente reforzó la necesidad de revisar los fundamentos en lugar de superponer innovaciones sin cesar. Sin embargo, lo que realmente lo cambió todo fue el permiso cultural para desafiar la rutina. Antes de este momento, cuestionar componentes en los que se confiaba desde hacía mucho tiempo entrañaba el riesgo de ser visto como excesivamente precavido o ineficaz. Ahora cuestionar se convertía en algo responsable. El descubrimiento replanteaba la vigilancia como profesionalidad, en lugar de como duda. El papel de AZN en este cambio fue discreto pero decisivo. No hizo sensacionalismo del hallazgo ni lo aprovechó para llamar la atención. Su moderación sirvió de modelo de cómo deben tratarse los descubrimientos graves con claridad, discreción y centrándose en el resultado más que en la culpa. Este enfoque evitó la división y permitió a la comunidad responder de forma colectiva en lugar de a la defensiva. Las implicaciones a largo plazo se extendieron más allá de un solo coche o equipo. El descubrimiento se convirtió en un punto de referencia, un recordatorio silencioso de que los sistemas deben evolucionar junto con la ambición. Entró en la memoria compartida del paddock no como una historia de lo que salió mal, sino como una lección de lo que estuvo a punto de salir bien. Esta lección alteró la forma de medir el éxito en el futuro. Ganar sin incidentes adquirió un nuevo significado. Las carreras limpias se apreciaban no solo por su velocidad, sino por su integridad. La idea de que la propia supervivencia es un logro recobró importancia en una cultura a menudo centrada únicamente en los resultados. Los organizadores y los responsables de la toma de decisiones también asimilaron el mensaje. Sin declaraciones públicas ni cambios drásticos de las normas, la supervisión aumentó sutilmente. Los procesos se hicieron más estrictos y los ciclos de revisión se acortaron. El sistema se adaptó no porque se viera obligado a ello, sino porque comprendió que ignorar la lección acarrearía consecuencias mucho peores que un inconveniente. Lo que hizo que este momento fuera diferente de los anteriores casi fracasos fue su tranquilidad. No hubo accidente que analizar ni imágenes que reproducir. La ausencia de catástrofe obligó a todos a imaginar lo que podría haber ocurrido, y la imaginación puede ser más instructiva que el espectáculo. Permitió a la comunidad aprender sin pagar el precio más alto posible. Para Manat, la experiencia reconfiguró su relación con la responsabilidad. Siempre se había sentido orgulloso de su papel dentro de la comunidad, pero este descubrimiento profundizó ese sentido de la obligación. Encontrar el fallo significaba asegurarse de que su lección viajara más allá del garaje donde se descubrió.
Su mesurada respuesta garantizó que así fuera. Los efectos dominó continúan incluso cuando la atención se desplaza. Las inspecciones siguen siendo más minuciosas. Las conversaciones siguen siendo más francas. Los supuestos siguen siendo más frágiles. Son signos de crecimiento y no de miedo. Indican una comunidad dispuesta a adaptarse antes de que se le imponga la adaptación. El motivo de que esto lo cambie todo no es que introduzca peligro. El peligro siempre ha existido. Lo cambió todo porque eliminó una ilusión, la ilusión de que la experiencia por sí sola garantiza la seguridad. En su lugar, instaló algo más duradero, la conciencia DOT. La conciencia de que cada avance exige una reevaluación. Conciencia de que la rutina puede convertirse en una venda en los ojos. Conciencia de que los fracasos más peligrosos son los que parecen imposibles hasta que ocurren. El descubrimiento no frenó a los forajidos callejeros, la agudizó. Recordó a todos por qué la vigilancia es importante, por qué el respeto a la máquina no es negociable, y por qué la supervivencia es la base sobre la que se construye toda victoria. Nada explotó, nada se derrumbó. Y precisamente por eso este momento será recordado, porque el futuro no fue alterado por la catástrofe sino por la atención, y la atención, una vez despierta, no vuelve a dormirse fácilmente. Lo que aquí se descubrió nunca hizo ruido, y ese silencio es lo que hace que importe. No fue un fracaso que se anunciara por sí solo, sino una advertencia que llegó justo a tiempo. Si quieres entender cómo se producen los mayores cambios en las carreras antes de que el desastre los fuerce, quédate con esta historia. Suscríbete, síguenos y sigue atento. Los momentos que salvan vidas rara vez son los que nadie ve.